Tema 2. Genética mendeliana de la conducta, una asignatura de psicobiología de la UNED. Bueno, este es el segundo vídeo de la serie, ya he subido el primero y bueno, vamos con el tema 2. En este vídeo no va a salir todo el tema, sale un trocito porque este tema es más largo que el otro. Y para ir subiendo los vídeos con más frecuencia, pues bueno, subo ahora un trocito y luego subiré el resto del tema 2. Ya sabéis, esto va a ser un vídeo de un resumen corto con preguntas de repaso. Venga, empezamos. Las leyes de Mendel. Mendel partió de la observación empírica de que cuando se cruzan en sucesivas generaciones individuos híbridos, hay rasgos que desaparecen y vuelven a aparecer. Su hipótesis le llevó a fijarse en rasgos discretos o cualitativos. Ley de la segregación. Por cierto, recuerdo que hay un vídeo en el canal de las leyes de Mendel explicadas, muy explicadas. Aquí solo va a ser un resumen. Vale, ley de la segregación. Las variantes recesivas enmascaradas en la F1 heterocigota, resultante del cruce entre dos líneas puras homocigotas, reaparecen en la segunda generación filial en una proporción 3:1, debido a que los miembros de la pareja de alelos del heterocigoto se separan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. Aquí tenéis un dibujito de la ley de la segregación. Ley de la combinación independiente. Los miembros de parejas alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Y aquí tenéis el dibujito explicativo. Meiosis. Vamos a hablar de la meiosis también en este tema 2. Este tema 2 es muy completo, se habla de varias cosas. Digamos que la meiosis es una división celular reductora. A partir de una célula diploide, 2N cromosomas, hemos de conseguir por división células haploides de N cromosomas. Se lleva a cabo en dos etapas. La primera consiste en dividir la célula 2N de tal forma que cada célula hija reciba un único y complejo juego de cromosomas de la célula madre, es decir, pasa a ser haploide N. Y la segunda consiste en una división normal, equivalente a una mitosis. Aquí tenéis el dibujito del libro. Bueno, vamos a leerlo. Aquí tenéis el de la meiosis 1. Empezamos, profase. Tras la replicación, cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas idénticas, unidas por el centrómero. Los cromosomas homólogos se emparejan, formando las llamadas tétradas. Este es el momento en el que tiene lugar el entrecruzamiento. Metafase 1. Los cromosomas homólogos se alinean. Anafase y telofase 1. Los cromosomas homólogos se separan. Repetimos ahora el ciclo otra vez. Segunda etapa. Profase 2. Los cromosomas formados por dos cromátidas hermanas se alinean, pero ahora ya por separado, no se emparejan. No hay homólogos porque ahora la célula es haploide. ¿Veis? Pone célula hija N, ya se ha separado. Metafase 2. Anafase 2 y telofase 2. Cada cromátida se separa de su hermana y migran a polos opuestos y luego gametos. El resultado: cada célula hija resultante tiene en su núcleo la mitad de cromosomas que la original. Además, los cromosomas son diferentes de los originales porque han sufrido recombinación tras el proceso de entrecruzamiento. Y para que veáis un poquito la diferencia, mirad la mitosis. Qué pocas fases tiene. Mitosis. Metafase. En la metafase los cromosomas están formados por dos cromátidas idénticas, 2N. Anafase y telofase. Las cromátidas se separan y se convierte una célula hija en 2N y otra célula hija en 2N. A diferencia de aquí, que las células hijas, aquí veis, pone N. Seguimos. Vamos a ver algunos conceptos. Sobrecruzamiento o entrecruzamiento. Intercambio de alelos entre los cromosomas de la pareja de homólogos. Recombinación génica. Hace que los loci de uno y otro cromosoma homólogo aparezcan.
tras este proceso, alelos diferentes de los originales. Ligamiento. Cuando dos genes tienen nula o muy baja tasa de recombinación entre ellos. Si ocurre esto, no existe combinación independiente de caracteres y por tanto la ley de la combinación independiente de Mendel queda enmascarada. El cromosoma eucariótico. El cromosoma es una molécula gigantesca de ácido desoxirribonucleico, ADN, una doble cadena larguísima cuyos eslabones son nucleótidos, cuyo elemento diferenciador es la base nitrogenada, púrica o pirimidínica. Y aquí en el cuadrito veis el nivel de organización de menos a más, de más pequeñito a más grande. Bueno, nucleosoma, unión de varios tipos de histonas con el ADN. Luego vendría fibra de 30N, 30NM, después la cromatina y por último el cromosoma metafásico. Aquí seguimos del cromosoma eucariótico. Las propiedades: guardar información, permitir copiar fielmente dicha información. Ahora, ¿cuál es la composición del ADN? Tenemos por un lado una molécula de ácido fosfórico, una molécula de hidrato de carbono, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimidínica. ¿Y cómo se emparejan la adenina con la timina o, en algunos casos, el uracilo y la citosina con la guanina? Mira, os voy a dar un truco para acordaros de cuál se empareja con cada una. Agente de tráfico, guardia civil, ¿vale? ATGC, y así os acordáis un poquito. Replicación. Es semiconservativa. A partir de una molécula de ADN se obtienen dos. Continuamos con más conceptos. Gen. Secuencia ordenada de las bases. ¿Veis? Aquí he tenido otro error de escritura. Si tengo algún error, pues me lo ponéis en los comentarios para que yo luego corrija el PowerPoint y lo suba bien a Wallace, porque como intento hacerlo muy rápido, pues puede ser que haya algún fallo así. Venga, empezamos otra vez con el gen. Es la secuencia ordenada de las bases nucleotídicas del ADN, la cual secuencia determina a su vez el orden de los aminoácidos de las proteínas. Proteínas, sustancias que dan forma a las estructuras orgánicas. Enzimas, principales responsables de los procesos metabólicos que explican el funcionamiento de los seres vivos. Genes estructurales, genes que codifican proteínas. Vamos a hablar ahora de la transcripción. Cada vez que es necesaria la producción de un determinado polipéptido, la información de su secuencia de aminoácidos es copiada desde el correspondiente gen a un ácido ribonucleico. Eso es la transcripción. Ahora, el ARN mensajero es el que viaja hasta el citoplasma, transportando la información, el mensaje, para que el polipéptido en cuestión sea sintetizado. ARN polimerasa. Se une al promotor e inicia la síntesis del ARN mensajero. La transcripción acaba cuando el ARN polimerasa alcanza la secuencia fin. Ahora, ARN ribosómico. Forma parte del ribosoma. ARN de transferencia. Se encarga de transportar los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Maduración del ARN. Transcrito primario. El ARN que produce el ARN polimerasa. Porta la secuencia que codifica el polipéptido. Está disgregada en varias secuencias a lo largo del transcrito primario, separadas por segmentos no codificantes, intrones. Se diferencian de los exones, las que se expresan. Los ARN ribosómicos y de transferencia también experimentan maduración. Vale, seguimos. La base del código genético es el triplete en el ADN o codón en el ARN. Está constituido por una secuencia cualquiera de los 3 nucleótidos de los 4 posibles. El orden de los tripletes especifica el orden en el que van los aminoácidos en las proteínas. Vamos a ver las propiedades del código genético. ¿Es redundante o degenerado? Es un código sin superposición. La lectura es lineal y continua.
es universal. Ahora vamos a hablar de la traducción. Al proceso mediante el cual la información contenida en el ARN mensajero en un alfabeto de 4 letras es convertida, siguiendo las reglas del código genético, al alfabeto de 20 letras de los polipéptidos. ¿Ves? Por eso se llama traducción. Anticodón. Triplete de nucleótidos complementarios de cada uno de los codones del ARN mensajero. Y ahora vamos a hacer ya las preguntitas y ya sigo con el resto del tema en el siguiente vídeo, que estas preguntas son relacionadas con los conceptos que hemos visto, pero también ampliándolos de esos conceptos. Yo los he resumido mucho, como por ejemplo las leyes de Mendel, porque ya hay un vídeo en el canal hablando sobre ellas. Entonces, es también para completar la información. Bueno, la primera pregunta. En relación con el codón, se sabe que A es complementario al anticodón del ARN mensajero. B es un triplete de nucleótidos del ADN que codifica un aminoácido. C. Todos los codones codifican aminoácidos. D. Entre los nucleótidos que pueden constituirlos se encuentra el uracilo. Vale, vosotros podéis ir pensando la respuesta y la respuesta correcta es D. Entre los nucleótidos que pueden constituirlos se encuentra el uracilo. Básicamente este tipo de preguntas se tienen que ir descartando las falsas. Hay muchas preguntas aquí que son falsas. Que la frase es parecida a lo que viene en el libro, pero cambia un concepto y entonces ya no es verdadera, es justo lo contrario. Siguiente pregunta. La explicación del fenómeno de ligamiento genético se halla en que los genes involucrados A. Están muy próximos en el mismo cromosoma. B. Pertenecen a cromosomas diferentes. C. Se inactivan simultáneamente. D. Están muy separados dentro del mismo cromosoma. A. Están muy próximos en el mismo cromosoma. La secuencia de ADN que se traduce finalmente a proteína recibe el nombre de A. Código genético. B. Intrón. C. Transcrito primario. D. Exón. Venga, ¿sabéis la respuesta? ¿La ponéis en los comentarios? No da tiempo porque mira, vamos a verla ya. Exón. Esta sí es fácil. Hay algunas más difíciles y algunas más fáciles. Pero bueno, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que no hay fáciles o difíciles, depende de lo que cada uno estudia. Entonces, todas pueden ser fáciles, ¿vale? Realmente. Siguiente pregunta. El entrecruzamiento A. Se produce durante la meiosis 1. B. Se da entre cromosomas no homólogos. C. Es un mecanismo de regulación de la expresión génica. O D. Se produce durante la meiosis 2. A. Se produce durante la meiosis 1. ¿Veis? Esto sí que son cosas que hemos visto antes. O sea, es solo estudiárselo y saber cuál pertenece a cada uno. Los nucleosomas son A. La cromatina. B. Las estructuras que resultan de la unión de segmentos de ADN y determinadas histonas. C. El nivel superior de empaquetamiento del ADN. D. Los cromosomas que observamos en el núcleo celular durante la metafase. Venga, los nucleosomas son B. Las estructuras que resultan de la unión de segmentos de ADN y determinadas histonas. La verdad es que estas preguntas prácticamente todas las hemos visto antes. Pero bueno, es estudiar. Y bueno, vale, esta es la última pregunta por este vídeo. Seguimos el tema en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.